la educación personal de Pablo, pero sabemos que creció bajo dos fuertes influencias culturales. Por un lado, la cultura judía lo afectó grandemente, y por el otro, su exposición a la cultura gentil greco-romana lo impactó de manera significativa también. Las creencias cristianas de Pablo dependieron de su herencia judía de muchas maneras. De hecho, si subestimamos la influencia que la herencia judía tenía en Pablo, estaremos muy cerca de perder el corazón de su teología. Podemos ver qué tan importante era esta herencia para él de diferentes maneras. Por un lado, el registro del Nuevo Testamento deja ver claramente que Pablo estaba muy consciente de su herencia judía antes de que se convirtiera en cristiano. La descripción que él mismo hace acerca de su juventud antes de su conversión revela que él estaba firmemente comprometido con el judaísmo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 5, Pablo proclama haber sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo era un fundamentalista religioso, completamente dedicado a preservar y seguir las tradiciones de Israel. Escuchemos cómo se describió a sí mismo en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De hecho, antes de su conversión, el celo de Pablo por el judaísmo era tan grande que perseguía violentamente a la iglesia cristiana como si fuera una herejía judía. Más aún, Pablo fue altamente educado en las tradiciones del judaísmo. Según Hechos capítulo 22, versículo 3, él había sido estudiante de uno de los rabinos más famosos de Jerusalén, el rabí Gamaliel. Lejos de ser un fanático ignorante, Pablo estaba altamente entrenado y era muy sofisticado en su entendimiento de la teología judía y la escritura. La cultura judía de Pablo no era solamente importante para él antes de convertirse en cristiano. Él también permaneció profundamente arraigado a esta misma herencia después de su conversión. Por ejemplo, aún como cristiano, continuó observando muchas costumbres judías. Como dijo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, «Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley». El Nuevo Testamento registra muchas veces cuando Pablo, el cristiano, cuidadosamente siguió las tradiciones de sus padres. Aún después de que los judíos habían perseguido severamente a Pablo debido a su fe en Cristo, la identidad étnica de Pablo y su lealtad fueron tan fuertes que todavía quería desesperadamente salvar a los judíos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 2 al 5, él escribió: «Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos». Con la importancia del trasfondo judío de Pablo en mente, estamos en posición de hacernos esta pregunta: ¿cómo influyó el trasfondo de Pablo en su teología cristiana? Esta influencia es evidente de muchas maneras en cada página de las epístolas de Pablo, pero dos temas son particularmente importantes para recordar. Primero, tanto como judío como cristiano judío, Pablo creyó en la autoridad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Él confió y se sometió a ellas sin reserva. Pablo nunca creería algo que contradijera las enseñanzas del Antiguo Testamento. Desafortunadamente, en diferentes épocas de la historia de la Iglesia, y aún en nuestros propios días, algunos teólogos han sugerido que Pablo rechazó las enseñanzas del Antiguo Testamento y las reemplazó por su nueva fe en Cristo. Pero nada podría estar más lejos de la verdad.
Pablo estaba completamente enraizado en el monoteísmo de Israel del Antiguo Testamento y creía de todo corazón en los requisitos morales de las Escrituras hebreas. Si algo podemos decir de Pablo es que sabemos con seguridad que nunca creyó, ni por un momento, que su fe cristiana habría una brecha entre él mismo y el Antiguo Testamento. En su lugar, su compromiso con Cristo profundizó su devoción a estas Escrituras. Escuchemos cómo Pablo instruyó a su protegido Timoteo con relación al Antiguo Testamento en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia hebrea continuaba siendo la Biblia de Pablo. En segundo lugar, Pablo también se aferró firmemente a la creencia judía de que Dios enviaría un día al Mesías, el gran hijo de David, quien terminaría el sufrimiento de Israel y extendería el reino de Dios a todas las naciones gentiles. De hecho, la razón por la que Pablo se convirtió al cristianismo era porque creía que Jesús era el tan esperado Mesías. Por eso es que Pablo no vaciló en llamar a Jesús el Cristo o Christos, que es la traducción griega de la palabra hebrea Meshiach o Mesías. Pablo no percibió al cristianismo como un reemplazo del judaísmo. Más bien, él creyó que el cristianismo era la rama del judaísmo que reconoció que Jesús era el verdadero Mesías. Estos pilares de la fe judía, la completa sumisión a las Escrituras y esperanza en el Mesías, fueron dimensiones esenciales para las perspectivas cristianas de Pablo. De estas y otras maneras, las creencias cristianas centrales de Pablo dependieron de su herencia judía. Pero Pablo no solo fue influenciado por su herencia judía. El Espíritu Santo también utilizó el contacto de Pablo con la cultura gentil para moldear su teología. En primer lugar, debemos notar que a lo largo de su vida, Pablo no solamente vivió en la Palestina judía, sino que en diferentes ocasiones vivió también en el mundo gentil. Según Hechos capítulo 21, versículo 39, Pablo vino de la ciudad gentil de Tarso en Cilicia. En Hechos capítulo 22, versículo 3, leemos que él había sido criado en Jerusalén. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 30 y capítulo 11, versículo 25, indica que Pablo otra vez vivió en Tarso como adulto. Además de esto, el contacto de Pablo con el mundo gentil estaba reforzado por el hecho de que él gozaba de completa ciudadanía romana. De hecho, según Hechos capítulo 22, versículo 28, él no había comprado su ciudadanía, sino que había nacido en ella. En varias ocasiones, en el libro de Hechos, leemos que Pablo defendió activamente sus derechos como ciudadano romano con el fin de promover el Evangelio y de defenderse a sí mismo. Más aún, las cartas de Pablo a las iglesias gentiles demuestran su deseo de observar las costumbres gentiles por el bien del Evangelio cristiano. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, él hace una declaración notable. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Pablo conocía también la cultura gentil, era capaz de distinguir la fina línea y de adaptar su conducta a las costumbres gentiles, a la misma vez que seguía obedeciendo la ley de Cristo. Finalmente, Pablo también se mostró a sí mismo como conocedor de la sofisticada literatura pagana. En pasajes como Hechos capítulo 17, versículo 28, y Tito capítulo 1, versículo 12, Pablo de hecho se refiere y aún cita filósofos paganos. Él estaba bien educado en las filosofías y religiones del mundo greco-romano. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué efectos tuvo en Pablo su conocimiento de la cultura gentil? ¿Cómo influyó la exposición a la cultura gentil en Pablo? Primero que nada, debemos dejar en claro que el conocimiento de Pablo acerca de la cultura gentil no lo llevó, como algunos han dicho, a alterar el cristianismo para hacerlo aceptable a los gentiles.
él permaneció claramente judío en su orientación básica. Sin embargo, el contacto de Pablo con el mundo gentil lo afectó por lo menos de dos maneras. Por un lado, lo equipó para ministrar a los gentiles fuera de la iglesia. Él conocía mejor que nadie los valores y creencias de los gentiles y estaba bien preparado para llevarles el evangelio de manera efectiva. Por esto es que leemos en Romanos capítulo 11, versículo 13, que Pablo se llamó a sí mismo el apóstol a los gentiles. Más allá de esto, Pablo estaba preparado también para ministrar a los gentiles dentro de la iglesia y aún hasta pelear por ellos. De hecho, el ministerio de Pablo a los gentiles lo enredó en una de las más serias controversias de la iglesia del primer siglo, a saber, la pregunta de si se debía o no forzar a los creyentes gentiles a ser circuncidados. Según Hechos capítulo 15, Pablo jugó un papel importante en convencer a los apóstoles y ancianos de que los gentiles conversos no necesitaban ser circuncidados. Y en su carta a los Gálatas, habló fuertemente en defensa de los derechos de los gentiles para no someterse a la circuncisión. Pero esta controversia representó la preocupación más amplia que Pablo tenía por los gentiles en la iglesia. Mientras que muchos judíos cristianos de sus días consideraban que los gentiles eran creyentes de segunda clase cuando mucho, Pablo siempre insistió que Cristo había destruido la barrera divisoria entre judíos y gentiles. Como él escribió en Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa». Un tema central en muchas de las epístolas de Pablo fue que Jesús había abierto la puerta de salvación a las naciones gentiles, para que cualquier gentil que estaba en Cristo fuera contado como un judío de sangre pura y perfecto cumplidor de la ley a los ojos de Dios. Así vemos que los antecedentes de Pablo en las culturas judía y gentil influyeron en él de muchas maneras. Y con esos dos trasfondos en mente, estamos en posición para ver cómo la teología de Pablo se relacionó con su ministerio. Como aprenderemos, el servicio de Pablo a la iglesia proporcionaba un punto de referencia constante para su teología e influía profundamente en lo que creía. Por esta razón, debemos ver varias dimensiones de su ministerio. Veremos específicamente tres aspectos del ministerio de Pablo: su oficio apostólico, su misión apostólica y sus escritos apostólicos. Por lo menos en 20 ocasiones, Pablo se describió a sí mismo como un apóstol, frecuentemente explicando que era un apóstol de Jesucristo. Esta afirmación del apostolado era muy importante porque Cristo ordenó a los apóstoles hablar como voceros de Jesucristo con autoridad absoluta a la iglesia. Ahora, todos nosotros sabemos que Pablo no era uno de los apóstoles originales a quienes Jesús había escogido durante su ministerio terrenal. Sin embargo, él afirmaba ser un representante autorizado por Cristo. Pero, ¿cómo era esto posible? La respuesta está en el hecho de que Pablo cumplía un grupo de requerimientos establecidos para el apostolado. Mientras los apóstoles esperaban la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro determinó que un nuevo apóstol debería reemplazar a Judas. Así que Pedro explicó que los apóstoles autorizados por Cristo tenían que cumplir tres criterios. Primero, según Hechos capítulo 1, versículo 21, tenían que haber sido enseñados directamente por Cristo durante su ministerio terrenal. Segundo, en Hechos capítulo 1, versículo 22, leemos que tenían que haber sido testigos de la resurrección de Jesús. Y tercero, en Hechos capítulo 1, versículos 23 al 26, encontramos que los nuevos apóstoles tenían que haber sido escogidos para el oficio por el Señor mismo. Pero, ¿y Pablo? Al primer vistazo, él falla en cumplir el primer criterio para el apostolado. Después de todo, él no siguió a Jesús durante su ministerio terrenal.
pero un vistazo más de cerca revela su calificación. En Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 18, Pablo reportó que inmediatamente después de su conversión, pasó 3 años en el desierto de Arabia. Él mencionó la extensión de este período para demostrar que aproximadamente igualó el tiempo que los otros apóstoles habían pasado con Jesús. Durante esos años, Jesús mismo enseñó el Evangelio a Pablo. Escuchemos las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo también cumplió con el segundo criterio. Todos nosotros sabemos la historia de la conversión de Pablo. En Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6, leemos que Pablo, de hecho, vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Él había visto al Salvador resucitado. Finalmente, según Hechos capítulo 9, versículo 15, Jesús mismo ordenó a Pablo en su oficio. Este versículo registra las palabras de Jesús acerca de Pablo. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Y para que no haya duda alguna acerca de la validez del apostolado de Pablo, Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, nos dice que los apóstoles originales confirmaron su llamamiento y apostolado. Como Pablo escribió: «Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles». Los otros apóstoles reconocieron que el apostolado de Pablo era comparable con el de Pedro. Escucha las palabras de Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Según Pedro, la sabiduría de Pablo vino directamente de Dios, y las epístolas de Pablo tenían que ser puestas a la par con las otras escrituras. En la iglesia primitiva había muchos falsos maestros que contradecían las enseñanzas de Pablo. Así, para contrarrestar a estos falsos maestros, el Nuevo Testamento dejó claro que Pablo era un apóstol legítimo. Más que esto, Pablo presentó perspectivas a la iglesia que fueron difíciles de comprender y aún más difíciles de aceptar. Sin embargo, cuando él sirvió en su papel de embajador de Cristo, Pablo habló con la autoridad de otros apóstoles y escribió con la autoridad de la Escritura. No importaba lo que dijeran, sus perspectivas tenían que ser juzgadas por el estándar de las enseñanzas de Pablo. De hecho, sus escritos llevaban la autoridad de Cristo mismo. No podemos seguir a Cristo sin seguir a Pablo. Aún hoy en día los cristianos fieles deben ajustar su teología a la de él. Ahora que tenemos la autoridad apostólica de Pablo en mente, debemos ver su misión apostólica. ¿Qué hizo Pablo como apóstol? ¿Cuál era su trabajo? Podemos tener una buena idea del tipo de trabajo que hacía Pablo al ver sus 3 viajes misioneros y su viaje a Roma. Empecemos con un vistazo a su primer viaje como apóstol de Cristo. Conocemos del primer viaje misionero de Pablo en Hechos capítulo 13 y 14. Comenzó cuando Dios le dijo a la iglesia en Antioquía de Siria que reservaran a Pablo y Bernabé para un trabajo especial. Inmediatamente después de esto, el Espíritu Santo guió a estos hombres a través de la isla de Chipre. Después de varias oportunidades de ministerio allí, siguieron adelante en un viaje evangelístico a Asia Menor. La práctica inicial de Pablo era proclamar el Evangelio principalmente en las sinagogas judías,
pero después de enfrentar mucha resistencia por parte de los judíos, comenzó a predicar también a los gentiles. En este viaje, Pablo plantó varias iglesias con éxito, incluyendo algunas en la región de Galacia. Después de viajar hacia el este, hasta Derbe, Pablo y Bernabé se volvieron. Regresaron a varias ciudades de la región de Galacia, eventualmente llegaron al mar y navegaron hacia su hogar. El primer viaje misionero de Pablo como apóstol de Cristo fue relativamente corto y sin complicaciones, pero su segundo viaje lo llevó más lejos de la tierra de Palestina. El segundo viaje misionero de Pablo aparece en Hechos capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 18, versículo 22. Esta expedición comenzó cuando los apóstoles y los líderes de la iglesia en Jerusalén seleccionaron a Pablo y Bernabé para llevar una carta a las iglesias en Antioquía, Siria, Cilicia y Galacia, explicando que los gentiles convertidos no necesitaban ser circuncidados o guardar la ley de Moisés con el fin de ganar la salvación. Ahora, justo antes de que comenzara el viaje, Pablo tuvo un altercado con Bernabé, así que se separaron y Pablo se asoció con Silas. Estos dos viajaron primero por Siria y después por Cilicia hasta que llegaron a Galacia. Fue en la región de Listra que Timoteo se unió a Pablo en su viaje. Mientras Pablo continuaba, quería predicar el evangelio en el norte de Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Así que Pablo viajó a la ciudad costera de Troas. Allí se hizo clara la razón de la prohibición del Espíritu Santo a través de la famosa visión macedónica. En esta visión, un hombre le rogaba que predicara el evangelio en Macedonia, la provincia del norte de Grecia. Así que Pablo y su compañero respondieron inmediatamente a este sueño, navegando hacia esa provincia. Pablo plantó muchas iglesias en Grecia, incluyendo aquellas de Filipos y Tesalonia en el norte. Eventualmente se fue hacia el sur, visitando Atenas y plantando una iglesia en Corinto. Después Pablo fue a Éfeso, y después de un periodo de tiempo allí, se encaminó de regreso a Palestina. El segundo viaje misionero de Pablo pronto fue seguido por una tercera expedición en la que viajó otra vez lejos hacia el oeste. El tercer viaje misionero de Pablo aparece en Hechos capítulo 18, versículo 23 al capítulo 21, versículo 17. En estos viajes, Pablo fue de Antioquía de Siria por Galacia y Frigia y después estableció un ministerio próspero en Éfeso. Después de esto, él pasó varios meses viajando en Grecia de norte a sur y de regreso al norte otra vez. Visitó iglesias que había plantado en su viaje anterior a la región. Después el apóstol regresó hacia Jerusalén por tierra y por mar. Cuando Pablo regresó a Jerusalén después de su tercer viaje, los judíos lo acusaron falsamente de sedición y los romanos lo arrestaron. Después de pasar 2 años en prisión, Pablo defendió sus derechos como ciudadano romano para llevar su caso ante César. Esta apelación a César genera su cuarto viaje que lo llevó a Roma. El registro de este viaje aparece en Hechos capítulos 27 y 28. Pablo se trasladó principalmente en barco en este viaje. Entre Creta y la isla de Malta, una terrible tormenta destruyó completamente la embarcación que llevaba a Pablo y a un buen número de prisioneros. La tripulación, los guardias, Pablo y sus compañeros naufragaron en la isla de Malta por 3 meses antes de que pudieran hacer la travesía a Roma. Pablo permaneció bajo arresto domiciliario en Roma del año 60 después de Cristo al año 62. Él pudo ministrar libremente durante este tiempo. La tradición nos dice que Pablo fue conocido por Nerón y que después viajó hacia España predicando el Evangelio. Algunas evidencias en las epístolas a Timoteo y a Tito también sugieren que él viajó hacia el este, estableciendo y fortaleciendo iglesias allí también. Pero probablemente, alrededor del año 65 después de Cristo, o un poco después, Nerón arrestó a Pablo una vez más y finalmente ejecutó al apóstol. Un vistazo rápido a la región entre Jerusalén y Roma revela que Pablo visitó muchos lugares diferentes,
haciendo contacto con miles de personas en más de 25 ciudades. Ahora, ¿qué vamos a aprender del hecho de que él soportó viajes tan extensos? ¿Qué nos dicen acerca del corazón de la teología de Pablo?